Hey comparitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal oficial de Mu Style. Quien les habla es su administrador Osnar Online. Y el día de hoy vamos a estar tocando creaciones de alas de nivel 1 hasta las terceras. Así que atentos comparitos, porque también hablaremos sobre las alas 2.5, como también las alas Boom, que pues viene a ser de frasco, cómo crearlas. Así que presta muy atención, anota comparito, porque se viene un video muy pero muy extenso respecto a las creaciones de las alas desde el 1 hasta las terceras. Sin más preámbulos, comencemos con las alas básicas del juego, que vendrían a ser las alas nivel 1. En esta ocasión, las alas de nivel 1 será necesario tener armas chaos o chaos weapons, por decirlo así, para poder crear las alas de nivel 1. Ustedes saben que ya esto es algo muy básico dentro de Moonlight. Si vienes de una temporada antigua, sabes muy bien que es muy indispensable crear las armas chaos para poder sacar las alas. Sin embargo, ahora la Chaos Machine en esta Season 19 ha cambiado de cierta manera un poco el dinamismo, por decirlo así, porque ahora todas las alas tienen que crearse los famosos Wing Relics. ¿Qué es esto de las Wing Relics, Osnar? Bueno, es una forma de simplificar la creación, o bueno, los ítems crafteos de las alas, pues, ¿no? La verdad que esto vamos a tocarlo en un momento. Vamos con el tema de las Chaos Weapons. Ahora, pues ustedes saben, vamos a retroceder un poco. En la Chaos Machine ahora existe el tema de Enchantress Crafting Equipments, pues, ¿no? Vamos a ver aquí, y pues aquí las combinaciones son mucho más específicas, en especial las alas, tanto de nivel 1 hasta las cuarta. Y me imagino que también las de Bone, que están aquí, las Monster Wings, que vendrían a ser las 2.5, y las de Event, que pues Conquerors es vendría a ser alas de evento, pues, ¿no? Lo cual en Hostile actualmente no estamos contando con alas Conquerors dentro del juego. Sin embargo, vamos a hablar respecto a las Chaos Weapons, que es muy facilísimo, la verdad. Vamos con el tema de las weapons que te pide para crear las Chaos Weapons. En esta ocasión, para que te caiga las armas, bueno, craftear las armas, es necesario tener ítems más 9 más 16, pero tienen que ser ítems raros, y usualmente caen los ítems raros normals en las medallas Gold Medals. Así que te recomiendo farmear bastantes Gold Medals y pues tratar de buscar ítems que ya estén más 9 y más 16, para que te ahorres el tema de pues estar subiéndolos con Jewel Soul o con Jewel Life. Así que en esta ocasión tenemos unos 4 que hemos conseguido. También hemos conseguido algunos extra por aquí abajito. Sin embargo, tengan en cuenta que también para crear las alas de nivel 1 y tener una mayor probabilidad de éxito, también contamos con las Lizard Spirit Stone. Son estas piedras verdecitas que están viendo a continuación en mi pantalla, que lo vamos a usar todavía para cuando ya tengamos los Wing Relic. Así que de todas maneras, estas piedritas ya vamos a entrar un poquito en detalle en otro video. Así que por el momento las Lizard Spirit Stone es una forma de pues tener un porcentaje de éxito mucho más alto al momento de crear las alas de nivel 1. Así que vamos creando de una vez por todas las armas las Chaos Weapons. Recuerda que las Chaos Weapons simplemente te piden un Jewel Bless. No es necesario meterle Soul ni Bless ni nada por el estilo, pero sí recomiendo y es indispensable dentro del servidor que tu ítem raro de normal tiene que estar más 9 y más 16 para que te pueda salir un 100% de éxito con las armas Chaos. Bueno, le damos simplemente Combinate, y en esta ocasión nos ha caído un arquito que la verdad está muy pelado. Lo genial hubiera sido que ya salga un poquito más alto, para que sea mucho más más fácil crear las relics. Bueno, vamos con el Balrog, la guadaña Balrog. Vamos a crear acá Combinate. Y nos salió un chaucito más 4 más 12. Bueno, algo es algo, dijo un calvito. Vamos con el crossbow. Le damos Combinate y nos salió uno con Lock más 1. Esto está muy bonito, está muy bonito. Vamos con el siguiente, que sería un Lightning Sword. Vamos Combinate. Y nos salió otro bowcito, pues, ¿no? En esta ocasión vamos a usar otro más que tenemos por aquí, por si acaso, a ver si tenemos la dicha. Y nos ha salido otro Chaos Dragon Axe más 2 y con Luck. Lo bueno es que ha salido con Luck. Los de Luck tienen mucha más probabilidad. En esta ocasión tenemos un Growl de más 28. También es lo mismo, con 16 basta en realidad. Pero nos ha salido otro Chaos con Luck. Esto está genial, pero sí nos ha salido medio peladitos. Y por último, este guantecito, que otra vez un Chaos Dragon Ace, pero peladita, sin lag. Así que eso sí está GG peluchín. Pues nos vamos con los Relics. Con la segunda opción de Wings of Relics, es aquí donde vamos a empezar a crear las alas de nivel 1. Pero en esta ocasión, si se dan cuenta, comparitos, nos están pidiendo, ahora sí, nos piden un Jewel Bless y un Jewel Soul para poder tener las Relics. La verdad que antiguamente no pedían estas joyas, pero ahora, como supuestamente han simplificado el crafteo de crear alas, ahora nos están pidiendo con Relics. En esta ocasión sí será necesario conseguir estas Jewels para poder crear las Relics. Así que vamos a conseguir las Jewel Bless y Soul.
Bueno compas, ahora sí hemos conseguido un pequeño paquete de Jebel Bless y de Jebel Soul. Pues tengan en cuenta lo siguiente. Ahora vamos con el tema de crear las primeras Wing Relics, pues no, de alas nivel 1. Si se dan cuenta, nos ha tocado armas que están hasta más 1, más 2, incluso hasta más 0, ¿no? Lo cual en la máquina Chaos no lo va a reconocer. Lo importante sería tener siempre un arma Chaos que esté más 4 y más damage, más 16 en esta ocasión. Más que todo que sea más 4, ¿no? Si le damos clic aquí, nos da un 100% de probabilidad de éxito, ya que nos está pidiendo un Jebel Bless y un Jebel Soul. Simplemente le damos Combinate y automáticamente nos va a salir nuestro primer Relic, que sería los Wing Relic de Wings 1. Pues no, las primeras Wings Relics, por simplificarlo. La verdad que están muy bonitas, pero vamos a necesitar algunos extra, así que le vamos a subir rapidísimo con las joyitas que tenemos aquí a la mano. En esta ocasión tenemos con Jebel of Luck, simplemente lo subimos hasta más 4, al igual que las de aquí, lo subimos a más 4. Ya está. Tenemos estas bow que están peladas. La verdad no me conviene subir muchas las peladas porque consumen muchas joyas, pero como es hasta más 4, lo podemos subir hasta incluso con Jebel, con los Jebel Soul. Así que vamos con esta también. Vamos a subirla hasta más 4. Todas estas armas weapons. Bueno, acá lo subí hasta más 6 también, no importa. Vamos con las bow 3 y vamos a subirlo más 4. Vamos con esta también. Vamos a subirlo hasta más 4. 2, 3, 4. Ahora vamos a estar revisando aquí. Vamos a la primera opción, vamos al Relics. Vamos a crear más armitas, pero si se dan cuenta no te está recibiendo. ¿Por qué no te está recibiendo, comparitos? Porque no solamente basta con tener las armas Chaos Weapons más 4, sino también con la opción más 16. En esta ocasión hasta más 12 también te está aceptando la máquina del Chaos. Así que vamos a conseguir algunos Jebel of Soul, perdón, unos Jebel of Life. Bueno, compritos, ahora sí hemos conseguido algunos Jebel of Life. En esta ocasión vamos a subirlo siquiera hasta más 12, que nos ha aceptado, más 8. Bueno, eso sí, deben tener en cuenta que el consumo de Jebels es considerable en el tema de Life, ya que estas armas no tienen la opción con Luck. Así que es mucho más difícil subir las armas. Así que vamos con el Relic. En esta ocasión tenemos los bows y nos está saliendo 100% de probabilidad con tan solo más 4 y más 12 para crear las Relics. Y tenemos otras Relics Max. Estamos creando otra más, nuestro segundo. Como también vamos a tratar de subir con Lock. Debería ser mucho más rápido. A veces las Jebel of Luck, los Jebel Life son un poquito caprichosas, pero no imposibles de subirles, ¿no? Vamos con estas con Life, con opción con Luck, perdón. Bueno, en esta ocasión se está poniendo muy terco, Y ya, listo, con 12. Listo, vamos acá. Vamos al Enchantress, ya saben, vamos a crear más Relics. Y vamos a poner esta maquinita. Le damos Combinate. Y ya tenemos nuestro tercer Relic. Vamos con el segundo. Y ya tenemos otro Relic. Pues no, suficiente, creo que ya tenemos 4 Relics para crear más alitas. Estas Chaos Weapons también podemos saber si tenemos la dicha y la suerte con las Life. Vamos a ver si nos sube aquí. Acá hay uno con Luck. Más 4, más 8 y más 12. Listo, genial. Con esta nueva forma de crear alas, la verdad es un poco... no es que sea más trabajoso, pero sí un poquito tedioso estar consiguiendo Jewels. O sea, como que se alarga mucho la creación de alas. Bueno, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos varios primeras de Wing Relics. Lo podemos juntar también con varitos. Si le damos bundlet, se va a unir en uno solo y ya tenemos 5. Usualmente esto supuestamente esta forma de crear alas ahora se ha simplificado por el mismo hecho de que también los puedes comercializar. Si tú te das cuenta, vas a Personal Store y le puedes agregar ahí a la venta, en este caso son 5 Wing Relics, 5 oportunidades de crearte alas nivel 1, y le puedes poner el precio de los Jebel Bless o de lo que tú gustas o Soul. En esta ocasión recuerda que también se está manejando mucho el tema de los W Coins dentro de Hostile, y también puedes poner el precio de W Coins, que es aquí arribita en esta pestaña. En vez de las monedas Zen, viene a ser W Coins y lo puedes comercializar sin problema alguno. Dicho estas palabritas, comparitos, ahora sí vamos a hablar un poco respecto a la creación de alas de nivel 1. Ahora sí, vamos con la primera opción y vamos con ahora sí la tercera opción del nivel es alas 1. Ahí salen la tercera, que viene a ser, ahora sí nos está pidiendo los Relics, pues no, simplemente nos pide uno de consumo y aquí pues nos da un 20% de probabilidad de éxito. Sin embargo, vamos a subir con las piedritas más todo lo posible, siquiera hasta si ustedes se dan cuenta, si queremos llegar al 100% nos consume 16 piedritas Blessed Spirit Stone. Así que estas Blessed Spirit Stone serán indispensables para crear alas de nivel 1 y tengamos un 100% de probabilidad. Si en el caso también no tienes muchas piedras, recuerda que a partir de
de 12 piedritas tienes un 80% de probabilidad, con 13 tienes un 85%, con 14 un 90%, pero si quieres un 100% recuerda que es hasta 16 piedritas Lizard Spirit Stone. Usualmente lo están vendiendo en el store del mismo videojuego, pues no del mismo Mu Style. Ahí vas a buscar, le presionas la P y vas a buscando Lizard Spirit Stone, o si quieres crearlos también ya va a haber un video tutorial específico hablando sobre los Spirit Stone. Sin más preámbulos, también se puede agregar un ítem auxiliar que serían los Talisman of Luck, pero en esta ocasión, como son alas de nivel 1, no requiere tanto tener estas medallas. Estas medallas más adelante las vamos a tratar, ya que sí implica consumo de Jewels, consumo de tiempo mucho más alto, pues, ¿no? En comparación de unas alas de nivel 1. Vamos a darle Combinate y ya tenemos nuestras primeras alas, que es uno de Illusion Knight, un Iron Cloud. Vamos con la siguiente. En esta ocasión me he quedado corto de Lizard Spirit Stone, lo cual será importantísimo conseguirlo. Bueno, así que vamos a ponernos una pequeña pausa antes de comenzar. Bueno, comparitos, ahora sí ya hemos conseguido varios Lizard Spirit Stone. Vamos a terminar de crear todas las alas de nivel 1. Vamos aquí a la segunda opción, la tercera opción de creación de alas. Vamos a poner el relic y aumentaremos hasta más 16, bueno, para que nos salga un 100%. Vamos a crear más alitas. Por ahí nos ha salido unas de Wing of Satan, que son muy bajitos. La verdad, vamos a crear una tercera, una Wing of Curse, que también están muy bajitos. Y en esta ocasión nos ha quedado hasta 11 piedritas. Bueno, vamos a darle una más, así, sin piedritas, y nos ha salido un 20, unas peladitas de maguito. Pues, ¿no? La verdad, esto son las alitas. Las probabilidades de que te salgan 100% de éxito serían a partir de las 16 piedritas. Bueno, ya sabes que es importantísimo tenerlas. Y esto, bueno, compas, sería la forma en que te salgan las alitas de nivel 1. Muy sencillo, la verdad. Nos ha quedado un relic por ahí. Pues para que ustedes vean que no es nada complicado, no es nada de otro mundo crear estas alas de nivel 1. Lo único que tal vez te puede tomar un poco de tiempo sería la creación de las Magic Stone. Recuerden que ya les vuelvo a recalcar que en otro video hablaremos específicamente de cómo crear las Magic Stone, que no es nada complicado, no es nada complicado, porque vas a tener que conseguir las Gold Medals y farmearlos, craquearlos desde ahí para crear esas piedrecitas, pues, ¿no? Así que vamos ahora con la creación de alas de nivel 2, comparitos. Bueno, compas, ahora sí nos toca crear las alas de nivel 2, lo cual en esta ocasión, para crear las alas de nivel 2 será indispensable tener también las plumitas Lodge Fate. Las Lodge Fate lo vas a poder conseguir en el mapa de Icarus, lo cual es un buen tiempo que tienes que estar quedándote en ese mapa farmeando hasta que te salga estas plumitas. Así que no es nada complicado, es simplemente paciencia y buen humor al momento de ir al mapa de Icarus a buscar estas plumitas. Bueno, recuerda configurar en tu helper, poner la palabra de objetivo para que lo puedas recolectar sin necesidad de estar preocupándose. Pones ahí simplemente el feather, vas a agregar aquí y automáticamente vas a ir recogiendo las plumitas, o si quieres también le puedes agregar el Lodge, el nombre completo, eso ya va a depender de ti, feather, y le agregas aquí a tu helper y pues tu personaje le pones save y automáticamente el personaje va a estar recolectando también estas plumitas. Pasa de que si lo pones solamente activo el helper y no le identificas qué objeto va a recoger, pues obviamente vas a perderte de las plumitas en el mapa de Icarus. Bueno, dicho estas palabritas, vamos acá al Chaos Machine. Ya recuerden, vamos ahora sí con la opción de las alas de segunda. Vamos a seguir con esta nueva dinámica de las relics, pues, ¿no? En esta ocasión las relics nos está pidiendo alas que estén mínimos más 9 y más 4. En esta ocasión vamos a buscar, acá está, unas alitas que están peladas, no tienen ni siquiera lock, pero están más 9 y con adicional más 4. Más 9 y más 4 suficiente, le ponemos ahí. Y pues si se dan cuenta tenemos 100% de probabilidad para poder crear las alas de segunda. Le damos Combinate y pues ya tenemos nuestro primer relic de segunda, ¿no? Para poder crear nuestras alitas de nivel 2. Al igual tenemos uno más 8. También vamos a poner el crate. Uy, ya está nuestro segundo relic de nivel 2 de alitas. Vamos con el siguiente, que este es un más 9 más 16. Sobradísimo. También ya tenemos otra más, otro relic más. Y vamos con el última capita, que es más 9 más 12, que también lo vamos a utilizar. Le damos Combinate y pues ya tenemos varios relics de nivel 2, pues, ¿no? Relics de alas nivel 2, le damos Bunglet y automáticamente se nos junta para que no se nos obviamente no se nos llene todo el inventario, pues, ¿no? Con estas relics. Le damos aquí al machine y lo más seguro es que nos esté pidiendo más Magic Stone. En esta ocasión, si se dan cuenta, vamos a poner aquí los Wing Relic y nos piden los Intermediate Spirit Stone, pues, ¿no?
o en esta ocasión estas piedritas azules. Yo le digo medio Magic Stone, pero aquí en IGCN le dicen Intermediate Spirit Stone, lo cual estas piedritas azules lo vas a poder conseguir exclusivamente crafteando, o sea, sacándolo, descomponiendo ítems Excellent, lo cual ya en otro video también voy a estar explicando cómo sacar estos azulitos. Así que por el momento vamos a buscar ahí la magia del administrador, vamos a sacar estas piedritas azules. Bueno, compas, ahora sí ya conseguimos las Intermediate Spirit Stone. La verdad que ya saben que para conseguir estas piedritas tienen que descraftear ítems Excellent más 9 y con opción más 16. Bueno, ya no se preocupen que les voy a estar en otro videito, voy a estar haciendo especialmente hablando sobre los Spirit Stone. Ahora sí, vamos con la creación de alas de nivel 2. Ya saben, vamos a poner nuestro relic de nivel 2 y vamos a agregar las piedritas. Sin embargo, tengan en cuenta lo siguiente, comparitos. Sin necesidad de tener las piedritas medium de Stone, tienes ya un 53% de probabilidad de que te salga ya las alas de nivel 2, lo cual ya es un buen porcentaje. Así que le vamos a dar por primera vez Combinate, si tenemos suerte, sin necesidad de invertir estas piedritas azules. Le damos Combinate y pues en esta ocasión nos ha salido fallar. Literal. Bueno, vamos a ponerle unas piedritas extra, vamos a poner siquiera unas... A ver, vamos a llegar al 100%, a ver, vamos a poner, no nos permite llegar hasta más 16, pero en esta ocasión máxima probabilidad es hasta 90%, que serían 8 piedritas medium stone, pues no, las intermediarias. La verdad que estas piedritas no son tan fáciles como las normal, pero bueno, ya tenemos un 90% de probabilidad de que nos salgan las alitas nivel 2, le damos Combinate y pues ya nos salió nuestra primera capita de, pues en esta ocasión, de un Kundum, pues, ¿no? Vamos con la segunda parte, vamos otra más, nos queda todavía 2 relics. Y en esta ocasión no nos ha salido no nos salió fallado. Ten en cuenta que todavía queda un 10% de probabilidad de que falles, así que le vamos a dar una vez más. Y bueno, nos salió alitas de Summoner con opción con lag. Estos alitas están buenísimos y con lag es mucho más fácil llegarlo a más 9 y pues ya más adelante crear los relics para alas de nivel 3, pues, ¿no? La verdad, de los 4 intentos, ya saben que el primer intento fue de un 50%, fallamos. El segundo intento nos salió un Innocent. El tercer intento llegamos al 90%, pero sin embargo queda ese 10% de probabilidad de fallar. Y en el último nos salió una muy buenas alitas de nivel 2. Esto sería la forma en crear estas alitas de nivel 2 usando las Intermediate Spirit Stone. Así que bueno, ahora sí vamos con lo siguiente, comparitos, y esto es algo muy importante. ¿Por qué digo importante, compas? Porque ahora sí vamos a hablar sobre las alitas Bone. ¿Cómo es esto de las alitas Bone, comparito? Me estarás preguntando. Si te das cuenta, aquí en la pestaña de crear alas existe alas de nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y las Bone Wings. Vamos a hablar un poco sobre las Bone Wings. Las Bone Wings existen las alas de segunda Bone y las alas de tercera Bone. En esta ocasión las alas de segunda Bone nos están pidiendo un frasquito en especial, pues, ¿no? ¿Por qué digo especial? Porque tenemos aquí un frasquito que se llama la Magic Complete Lock. Aquí está. Lo voy a mostrar mejor. Magic Complete Lock. Este ahorita está completísimo. Si tú quieres conseguir este frasquito es a través de monedas root. Y pues a continuación vamos a movernos un rato al mapa de Elveland. Y en Elveland, si en el caso tú ves conveniente, mira, Osna, la verdad que no me ha ido nada bien en crear alas de nivel 2. La verdad estoy un poco rajado la cabeza con esto. Pues podemos ir aquí al Prince Jaume y en el Prince Jaume podemos comprar el frasquito que se llama, aquí mismo está, los Magic Solution Lock, pues, ¿no? Que tienes ahí, vamos a comprarlo, cuesta 5000 monedas root, lo cual es muy sencillo de conseguir esas moneditas en los eventos de Blood Castle, Devil Square y todos los eventos relacionados al servidor de Mu Outside. Le damos simplemente comprar, vamos a comprar este frasquito y automáticamente vamos a tener este frasquito que está totalmente vacío. Pues, ¿no? ¿Cómo lo llenamos, comparitos? Es muy sencillo llenar estas piedritas este frasquito, porque en Mu Outside está habilitado el dropeo de las gotitas que pues serían de Magic Solution, que ya vamos a mostrarles a continuación en el mapa de Noria.
Bueno, compadritos, ahora sí nos encontramos en el mapa de Noria. Voy a mostrarles el frasquito. Ya saben que para crear alas Bone de nivel 2 se debe comprar con monedas root, que serían 5000 monedas root, las Magic Lock. Para poder llenar este frasquito será necesario farmear muchísimo estas gotitas llamadas Lock Magic Bell. Estas Lock Magic Bell te estarán dropeando en todos los mapas donde están todos los bichos de nivel, bueno, los bichos de nivel 60 al 95, lo cual es totalmente sencillo. Y si quieres saber quiénes son estos bichitos, compadritos, son estos bichitos de nivel 60 al 95, te recomiendo revisar la wiki Hostile, donde te está especificando exactamente qué clase de bichos son los que dropean estas gotitas. Ahí te lo estoy mostrando en pantalla del wiki Hostile, y pues tú mismo tienes que ir a buscar, a hantear estos bichitos. Y recuerda, si quieres farmear estas gotitas será necesario obviamente usar el helper. Ya saben, compadritos, en el helper vamos a poner aquí, simplemente ponemos el Lock Magic Bell, lo escribimos aquí simplemente Lock Magic Bell y le ponemos añadir, agregar, y pues ya saben, tal cual como dice el título de estas gotitas, le agregamos aquí a nuestro helper Obtain, le damos save y listo, voilà, automáticamente el frasquito, perdón, tu inventario, tu personaje va a estar recolectando estas gotitas. Recuerda que en Hostile no es necesario comprar el frasquito, ya estas gotitas dropean de por sí sin necesidad de tener la quest del frasco. Así que simplemente llenamos estos frasquitos hasta que sea al 100%. Vamos a llenar todas estas gotitas. Vamos a llenarlo aquí. Y si se dan cuenta, perdón, acá estamos acá. Si se dan cuenta, automáticamente te va a salir los Magic Complete Lock. Pues no. En esta ocasión vamos a mostrarles aquí. Vamos al Enchantress. Nos está pidiendo Palace Bone. Nos van a pedir obviamente las alas de nivel 1, perdón, sí, nivel 1, pero que sea más 9 y más 4. Así que voy a traer unas alitas nivel 1 más 9 y más 4 options. Así que la magia de la administración, Y bueno, compadritos, ahora sí, con la magia de la administración, ya saben que nuestro personaje de administración, Osnar, el admin Osnar, va a conseguir rápidamente estas alitas. Bueno, para esta clase de videos. Así que vamos a crear nuestras alitas Bone de nivel 2, ya saben, vamos aquí, vamos a los Bone Wings, vamos simplemente, ya completamos todo lo que está pidiendo, que serían los Magic Belts, ya está, los Magic Complete Lock, que todo completito al 100%, y tenemos las alitas de nivel 2 que tengan más 9 y más 4 de opciones. Pues no, lo que está pidiendo aquí, más 4, suficiente con eso. Vamos a crear, tratar de crear estas alitas. ¡Oh! Bueno, compadrito, de seguro te debe haber pasado esto. Dices, bueno, Osnar, pero acabo yo ya tengo la salita de nivel 1 más 9 y con la opción más 4. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, compadritos, te cuento. Para poder conseguir estas alas Bone tienes que leer mucho, tienes que leer. Acá dice, you will crafting wings items, this matches your class. O sea, ¿qué quiere decir con esto, compadrito? Tienes que, pues para poder conseguir estas alas Bone de nivel 2, tiene que ser alas de nivel 1, pero de tu propia clase, compadritos. Como ustedes saben, la Slayer comparte las Wings of Satans, ahí mismo lo dice, junto con el Magic Gladiator. En el caso del Magic Gladiator no tendrá problema alguno, porque también puede usar el del maguito, el Haven, pero en esta ocasión la Slayer obviamente utiliza los Wings of Satans. Así que si tú eres una elfa y tú quieres crearte tus alitas Bone nivel 2, ni cagando lo vas a hacer pues con estas Wings of Satan. Tienes que hacerlo con lo de tu clase, que sería las Wings of Elf. Así que esto parece un chiste, pero en realidad suele pasar dentro del juego. Así que obviamente ya tenemos nuestras alitas de nuestra propia clase, la Wing of Satan más 9, que es alas nivel 1. Y si te das cuenta, la ponemos igual a señor francés. Ya tenemos automáticamente al 100% podemos crear nuestras alitas de nivel 2 con este frasquito. Le damos combinate y voilà, señor francés, compadritos, ya tenemos nuestras alitas Bone de nivel 2. Vamos a hacerlo una segunda vez. Vamos a ponerlo aquí porque ya tenemos otro llenito y le damos combinate. Y acá pasa algo, compadita, no tenemos espacio. Pi. Así que bueno, no importa. Quería crear un poquito, vamos a crear un poco de espacio aquí para poder crear la segunda muestra. Ahí está, vamos a poner, ahora sí. No hay espacio, dice, no hay espacio, compadito. Vamos a quitarlo un rato. Vamos a mover estas alas nivel 2 a un costadito. A veces suele ocurrir esto. Vamos acá, ahora sí. Vamos a ponerlo, tenemos espacio y ya saben, alitas Bone de nivel 2. Acá hay algo muy curioso, compadritos, con estas alitas Bone. ¿Por qué lo digo curioso? Porque recuerden, compas, que estas alitas, por el hecho de que diga Bone, son ligados, pues,
¿no? Estas alitas lamentablemente no lo vas a poder tradear, no lo vas a poder comercializar, ni mucho menos vas a poderlo poner en el market, pues, ¿no? En tu personal store. Así que vamos a hacer el intento. No se va a poder colocar porque son ítems privados, son ítems bone. Así que tengan en cuenta que estas alas 2 se van a quedar para siempre. No se van a poder subir a más 3, ni más 4, ni 2.5. Se quedan así tal cual para siempre las alas de nivel 2. Así que si quieres crear estas alas bone, la verdad te va a servir muchísimo si estás muy desesperado por conseguir alas de nivel 2. Hay personajes que con unas alas de nivel 2 te puede rendir incluso hasta en mapas elementales. Así que bueno, comparitos, ya sabes que estas alitas bone bueno, te va a servir de transición durante tu aventura aquí en Mu Hostile. Ahora sí, vamos con la tercera evolución, las alitas de nivel 3. Así que voy preparando mi inventario para hacerlo mucho más dinámico. Bueno, comparitos, ahora sí vamos con las alas de nivel tercera de cómo se craftea. Ya saben que la dinámica ahora es con los Wing Relics. En esta ocasión, antiguamente, mucho antes de la 18 parte 2, era necesario que tus alas de nivel 2 estén en más 11 y más 16 de opción. Y pues de hecho en el Chaos Machine tenías que quemarlo para que te pueda salir las Condor Feeder, pues no, estas alitas conocidas como las plumitas, perdón, las plumitas tricolor. Actualmente en esta 18 parte 2 y en adelante, que ahorita estamos en la 19, ya no es necesario tener la alita tricolor. Esta alita tricolor quedó desfasado, ya que pues vamos ahora sí con las terceras Wing Relics. Si ustedes se dan cuenta, solamente te están pidiendo que tengas unas alas nivel 2 con más 9 y con 4 de options. Simplemente lo vamos a poner aquí y si se dan cuenta, el consumo de Jewels es considerable para poder crear las relics de nivel tercera Wings. ¿Por qué, compás? Porque te están pidiendo 50 de Jewel of Ration, 50 de Jewel Soul y 50 de Jewel Life junto con 50 de Jewel of Chaos. Sin embargo, también te está pidiendo las Condor Flame. Ya saben que las Condor Flame, compás, los puedes conseguir en el mapa de Barracks en Crywolf. En Barracks, en el mapa de eventos de Crywolf, vas a poder farmear estas Condor Flame. Ya sabes, compadrito, que para poder conseguir estas Condor Flame, farmearlos, no olvides configurar tu helper, comparitos. Tu helper simplemente le pones los flame, le puedes poner un nombre completo o simplemente le pones completo también Condor Flame, nada más, y listo, le pones agregar y le pones save y automáticamente tu personaje va a estar farmeando estas plumitas. Así que vamos con el Chaos Machine de una vez por todas. Vamos con las alas terceras. La primero tenemos que crear obviamente las relics. Vamos a poner nuestras alitas tal cual nos piden, y nos piden, ya saben, los Jewels correspondientes y le damos, tenemos un 100% de probabilidad. Eso es lo genial de los relics, que te dan 100% de probabilidad de crear estas relics. Le damos combinate y automáticamente ya tenemos nuestro ítem, pues no, nuestro ítem relic tercera para craftear nuestras alas tercera. Vamos al segundo intento. Le damos combinate, porque estamos todos seguros. Y ya está, comparitos, ya tenemos nuestras relics. No te olvides de bundlet, juntarlos para que no te consuma mucho inventario. Y aquí lo tienes juntito, pues, ¿no? A continuación, aquí se pone muy interesante. ¿Por qué, comparitos? Porque ahora nos está pidiendo, ahora sí, para poder craftear al fin nuestras alas de nivel 3, nos está pidiendo las piedritas Great Spirit Stone. Las Great Spirit Stone será muy importante estar desempolvándolo ítems Ancient, y no son ítems Ancient cualquiera, son ítems Ancient que deben estar más 9 con ciertas opciones y tienes que quemarlos constantemente, y son ítems Ancient raros, comparitos, no son fáciles de conseguir, pero no imposible dentro de Mu Hostile. Sin embargo, aquí sí priorizo conseguir las Talisman of Luck, ya lo vamos a ver a continuación, así que no se preocupen. Vuelvo a repetir por tercera vez, vamos a tener un video especial hablando sobre las Spirit Stone, así que no se preocupen, con la magia de administración vamos a conseguir los materiales para poder crear las alas de nivel tercera. Bueno, compás, ahora sí vamos a poder crear las alas de nivel tercero. Pues no, las alas de nivel tercero la verdad no son fáciles de craftear porque pues consume de cierta manera bastantes jewels, y también conseguir las Great Spirit Stone no es nada fácil, sin mencionar también las Talisman of Luck. En esta ocasión vamos a abrir aquí la pestañita de craftear las alas tercera. Vamos a usar el tercer relic, y si te das cuenta tenemos solamente un 5% de éxito para que nos pueda salir estas alas tercera.
Sin embargo, si en el caso no cuentes con ningún Spirit, en esta ocasión tenemos uno, pues no, pues lo ideal sería llegar hasta el máximo que nos está pidiendo, hasta máximo 5 Magic Spirit, Great Spirit Stone, pero solamente nos alcanza para un 24% de éxito, lo cual es muy pero muy bajo. Sin embargo, aquí con varitos, aquí a un Auxiliar Materials que te está pidiendo aquí, hay una forma de poder aumentar más el porcentaje de éxito. A mayor número de Talisman of Luck tenemos más la probabilidad de aumentar el éxito. Así que en esta ocasión le vamos a meter de arranque 50 Talisman of Luck y tenemos un 74% de éxito de que nos salga las alas tercera. Ten en cuenta que las Talisman of Luck aquí en Hostile van a ser por eventos y también lo puedes conseguir por el X Shop. Tienes dos formas de conseguirlo. Recuerden revisar la web de Wiki Hostile, pues no, en eventos especiales solamente podrás conseguir los Talisman of Luck, como también en el X Shop si es que lo necesitas urgente. Dicho estas palabras, ahora sí vamos a crear estas alas tercera, que la verdad son de las más complicadas y más caritas dentro del juego, y le vamos a dar combine con un 74%, a ver si tenemos éxito. Y voilà, señor francés, nos ha salido las Eternal, bien, de maguito, nos ha salido un peladitas, pero buenos, están buenísimos, Ahora sí, tenemos otra oportunidad, vamos a darle combinate. Y nos salió de Lemuria. Y mira, incluso con Returning Damage, con Reflect. Y vamos, este de acá están buenísimos para PvP, Y vamos con la tercera, a ver si nos sale la tercera, la benzina. Algo me dice que se nos va a quemar. Y bueno, de las tres de las tres nos ha salido solamente dos. Bueno, compadita, no siempre uno puede salir sonriente de estas cositas, pero bueno, al menos nos ha salido, pues no, al menos nos ha salido estas dos alitas. Si ustedes se dan cuenta, comparitos, dentro del inventario de Mu Hostile, se dan cuenta que se ha consumido solamente algunas Talisman of Luck, lo cual aquí sí hay un tema de un problema que tenemos con los Talisman of Luck, lo cual más adelante lo estaremos arreglando sin problema alguno, comparitos. Solamente es un tema visual, un tema de bug visual, pero ya en el Wiki Hostile y obviamente en el Discord de la comunidad de Mu Hostile, esto tal vez estemos actualizándolo constantemente. Así que no se preocupen, el consumo de los talisman van a ser como se debe dar, pues, ¿no? Así que dicho estas palabritas, recuerden estar muy atentos a la Wiki Hostile de los cambios que se haga y en el Chain Love dentro del Discord. Por el momento tenemos ya las alas de nivel tercera, lo cual están muy bonitas. Sin embargo, ahora hay otra forma de poder conseguir estas alas tercera, lo cual vienen a ser las alas Bone de tercera. Y actualmente les voy a conversar un poquito de las alas Bone de tercera en breves minutos, porque necesitamos obviamente los frasquitos, así que vamos para adelante. Bueno, compás, ahora sí nos vamos a crear las Bone de tercera, lo cual es una segunda forma de conseguir estas alas. Sabemos muy bien que la primera fue muy complicadísimo tener todos esos materiales, pero sin embargo dices: oye, Osna, la verdad que no tengo tiempo, prefiero sacarlos en Bone. No te preocupes, compadrito, vas al Prince Jaume, pero ten en cuenta que el frasquito para crear las alas terceras Bone nos está cobrando 50.000 monedas root, lo cual pues requiere de mucho tiempo eventeando, janteando y pues obviamente eventeando para poder conseguir este frasquito Bone de tercera. Le damos OK y simplemente ya tenemos el frasquito. Recuerda, comparitos, que si tú quieres farmear este frasquito, los bichos donde puedes conseguir estas gotitas que les voy a mencionar son de bichos de nivel 95 hasta el 104 de niveles. Así que, compás, te recomiendo revisar la Wiki Hostile para poder farmear estas gotitas, que a continuación vamos a ir al mapa de Noria y te voy a mostrar qué clase de gotitas son para que lo puedas configurar en tu helper. Bueno, compa, con la magia de ser administrador conseguimos las alas de nivel 2. Recuerden que para crear las alas Bone de tercera será necesario e indispensable tener unas alas normalitas. Las Wings, en esta ocasión son las Wing Dragons, son alitas de nivel 2 para Slayer. Sin embargo, compás, ten en cuenta que tiene que ser solamente de la clase al cual vas a hacer los Bone. No puede ser de un mago, de un MG. Tiene que ser específicamente las alas de nivel 2 de tu personaje. Y no puede ser Bones, compadrito, porque si son alas Bone tampoco les va a funcar aquí dentro del machín, pues, ¿no? Del Chaos Machín. Recuerden, comparitos, que aquí las Magic Condor, en este frasquito llamado Magic Condor, tienes que llenarlo con estas gotitas llamadas Condor Magic Drops. Ya saben, se los dije al inicio en el mapa de Elveland, que es necesario matar bichos de nivel 95 hasta el 104. Para mejor información detallada, por favor revisa el Wiki Hostile, donde ahí indica dónde puedes conseguir
conseguir estas gotitas. Dicho estas cositas, simplemente lo llenas al frasco, le das encima nomás clip y automáticamente ya tienes lleno el frasquito de los Magic Complete Condor, pues, ¿no? Con estas dos cositas, sin mucha inversión de jewels ni nada por el estilo, pero sí de monedas root, vas aquí a la opción de Bone Magic y te vas a la tercera opción. Ahí mismo te indica que tiene que ser de la misma clase el cual vas a crear estas Bone. Al igual que hicimos con las Bone de nivel 2, igual es con las terceras. Simplemente le damos la alita, el frasquito lleno, ya no te pide nada, pues es 100% de éxito, y le damos Combiner, pues, ¿no? Y aquí sale de frente la opción, pues, ¿no? Acá sale las opciones de nivel tercera con opción con lock. Es la única forma de poder conseguir las alas de tercera. Bueno, comparitos, ahora sí ya sabemos cómo crear las alas Bone de tercera. Le hemos visto que es muy sencillo, nada complicado, salvo por ahí que tenemos que farmear los moneditas root, que son 50k, no es nada barato, sí, pero pues bueno, a darle si queremos unas alas terceras rápido, sin mucha inversión. Pero ahora nos toca las alas que han pasado un poco desapercibido, las alas 2.5, compás. ¿Cómo es esto de las alas 2.5? Anteriormente estas alas 2.5 servían muchísimo en temporadas mucho más bajas, obviamente. Sin embargo, dentro de Hostile también sigue funcionando la creación de alas de nivel 2.5, y para poderlo crear aquí en la penúltima pestaña dice Monster Wings. En Monster Wings es muy sencillo, van acá obviamente están las Monster Wings y puedes poner las alas que tú quieras, desde alas de maguito, capita Grove Lancer, puedes poner alitas de elfa, como también las Satanic, pues no, las Dragon, que puede usar la Slayer y el BK. Sin embargo, compás, anteriormente en temporadas mucho antes de la 18 parte 2 era indispensable que, pues en el caso de las elfas, tenías que utilizar el ítem llamado las Dead Band Night Soul, perdón por mi inglés, las Dead Band Night Soul, que era exclusivamente para crear las alitas de elfitas. Al igual, si tú querías crear alitas para el tema de los que son Slayer, BK, todo lo que es de doble arma y que pegan, pues tenías que usar las alitas, las Hellminer Later, pues, ¿no? Al igual que también, comparitos, si tú querías una capita, las capitas especiales para las 2.5, la capa 2.5, tenías que conseguir las Death Knight Bones. Y así sucesivamente, compa. Si querías las Magic Wings, ya sabías que tenías que conseguir la plumita del Dark Phoenix, pues, ¿no? Esto lo consigues en Icarus. El Dead Man Night Soul, ya sabes que lo consigues en el mapa de Tarkhan 2, matando al caballero murciélago. Al igual que el Hellminer Later, esta Hellminer Later también era importantísimo para poder crear la capita. Y al igual, perdón, no es la capita, la Hellminer era para crear las tipo Satanic. Y las Dead Knight Bone era para crear la capa. Ya saben, capita era la Dead Knight, alitas para BK, las Satan Wings creo que era, no me acuerdo muy bien el nombre. Las Dead Bound Knight Soul, que era para crear las de Elfa. Y pues las Dark Phoenix Flame para lo que es Magic Wings, pues, ¿no? Pero en esta ocasión, a partir de la 18 parte 2 y actualmente en la 19, ya no es necesario buscar las clases correspondientes, pues, ¿no? Porque ahora es aleatorio, comparitos. Así que sin más preámbulos, también podemos añadir las Talisman of Luck, ya que puede aumentarnos un porcentaje más de éxito. En esta ocasión no lo vamos a utilizar en el primer intento, vamos a ver qué tal nos sale. Le damos Combinate y pues en esta ocasión se nos quemó. Vamos con el segundo intento, vamos a darle otra vez, esta vez con el Hellminer, a ver qué tal nos sale. Le damos combinar y en esta ocasión, si se dieron cuenta, ahora sí es aleatorio. Supuestamente nos tenía que salir los tipos Satanic, pero nos salió los Wing Magic, lo cual pues bueno, no está nada mal. Así que vamos con el tercer intento. Esta vez vamos a usar las Dark Phoenix Flame, que supuestamente nos tendrían que dar las Magic. Le damos, en esta ocasión sí, el porcentaje es mucho menor. ¿Por qué mucho menor, comparitos? Porque obviamente estas alitas tienen menos opciones de Jewel Life. Si quieres aumentar más el porcentaje de éxito, te recomiendo subirlo a más 16, tanto las alitas de estas dos alitas. Por ejemplo está más 12, si quieres lo pones, solamente llega al 60%. Le vamos a dar Combinate.
Y en esta ocasión se nos quemó, pues, ¿no? Y pues bueno, vamos a usar la magia del administrador para ver hasta cuánto podemos subirlo con inclusive las Talisman of Luck. Bueno, compás, ahora sí, ya lo subimos hasta más 16 las alitas de dragón. Vamos a combinar una vez más creando las monsters. Vamos a poner aquí. En esta ocasión estamos usando el Deathbound Night Soul, que supuestamente tendría que salirnos del Fita, pero aquí ahora sí nos sale bien rango. Pero le vamos a añadir, si se dan cuenta ahora que ya están más 16, ahora sí sale un 60% de probabilidad de éxito. Pero le vamos a añadir un talisman, lo cual con el talisman nos sale un 100%. Así que, interesante, no sé si es un bug visual o no. Ese tema tendremos que conversarlo con nuestro hermanito Ezequiel, nuestro administrador Silver. Le damos Combinate, comparitos. Y voilà, nos salió del Fita. Bueno, pues no, bueno, cosas del destino. A veces tienes suerte, a veces no. Y nos salió de el Fita, lo cual está genial. De 4 intentos, 2 nos ha salido perfecto. Y estos serían las alas 2.5. Bueno, comparitos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse para saber más tutoriales sobre Mu Style temporada 19. Les ha hablado su administrador Osnar Online. Sin más que decirles, nos vemos en el continente de Mu Online. Chao.